Hola chicos, me da gusto saludarlos nuevamente. Esta semana vamos a trabajar con el tema del cubismo. Esta manifestación artística surge en 1907 en Francia, donde un grupo de artistas buscaba, además de romper con las reglas de la academia, como se los había mencionado antes, también buscaban una nueva forma de que el espectador viera las pinturas y también las interpretara de acuerdo a su punto de vista o su experiencia. Los artistas cubistas trajeron consigo varias revolución dentro del arte y que dieron paso a las nuevas manifestaciones que forman parte del arte contemporáneo, la idea de seguir rompiendo e innovando esta cuestión del arte, donde pues principalmente y algo que fue innovador del cubismo fue que el espectador formara también parte de la obra. Estábamos acostumbrados a que como espectadores únicamente veíamos y apreciábamos lo que nos quería decir el artista, pero los cubistas creían que también el espectador tenía la oportunidad de reinterpretar la obra de acuerdo a como él la concibiera y por lo tanto, pues también darle otro tipo de perspectiva a lo que se estaba pintando. El cubismo también fue una corriente artística que influyó pues en la cuestión de la escultura, en la cuestión de la música y también en la literatura. Una de las cuestiones que les comentaba del cubismo, pues era crear un nuevo lenguaje visual, donde el espectador interpreta de acuerdo a lo que ve. El crítico de arte, Luis Mallender, creía, y de ahí viene el término cubismo, que todas estas composiciones estaban hechas por cubos. Nosotros conocemos esta figura y sabemos que la podemos girar en varios ángulos y tener varias percepciones de él. Precisamente eso era lo que querían los artistas, que cada espectador tuviera una concepción distinta de lo que se plasmaba en la obra, más allá de lo que estaba compuesta, ¿sí? Porque pues ellos creían que todos nosotros pues teníamos diferentes ideas y perspectivas de las cosas. Uno de los artistas más importantes y considerado el padre del cubismo fue Pablo Picasso. Este español tenía consigo la idea de que no todo lo que vemos en la realidad tiene que plasmarse tal cual en la obra, sino todo lo contrario. Picasso estaba cansado de que las academias, donde también él estuvo un tiempo estudiando, pues nos estuvieran diciendo reglas sobre cómo pintar y que solamente las cosas que se parecían a la realidad eran consideradas obras de arte. Y Pablo Picasso, con su temperamental forma de ser, siempre le apostó a que él pintaba los objetos como los veía, no como son en la realidad. Y por tanto nos ofreció cientos de obras donde cada una de ellas Picasso le dio su propia perspectiva a objetos tan comunes, por ejemplo, guitarras, libros, frutas, etcétera, es hasta incluso en el mismo retrato, donde la imagen o la forma humana se deformaba en estas piezas geométricas que como si fueran un rompecabezas formaban toda la composición de la obra. Y Picasso ahí fue donde juntó a otros compañeros que también fueron amigos íntimos suyos, que cada uno de ellos tenía su propio estilo y también aportaron al cubismo. Uno de ellos fue George Braque. Este francés pintor decía que los sentidos deforman y el espíritu forma, es decir, él a través de pues la pintura, sus manos y la percepción deformaba todos los objetos que veía en la realidad y decía que el espíritu de cada uno de nosotros juntaban todas esas piezas para formar una interpretación de la misma. Este artista también tenía pues un tipo de pintura con una paleta de colores bastante fría y pues era también colores pues muy opacos. Esto pues por una de las etapas del cubismo que vamos a ver más adelante. Otro de estos colegas cubistas era Juan Gris. Este pintor español le apostaba un poco más al retrato que a las cosas cotidianas como las que pintaban
Picasso o Braque. Gris le hizo, por ejemplo, este tributo a su amigo Picasso, donde pues igual vemos esta deformación de las cosas y vemos muchas figuras geométricas en las cuales van formando partes de toda la composición. Entonces los cubistas lo que buscaban pues era esta reinterpretación de las cosas y dejar de ver las cosas como normalmente las veíamos y atrevernos a romper con esos cánones que siempre nos estuvieron implementando e incluso si uno no era artista, los cubistas invitaban a los espectadores a quererse a ver más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver normalmente e invitarnos pues a darle nuestra propia interpretación a lo que cotidianamente estábamos acostumbrados. Hay 3 periodos dentro del cubismo. El primero, que es el cubismo experimental, no es muy mencionado dentro de los libros de historia de arte, pero bueno, forma parte de esta madurez del cubismo, porque en esta etapa muchos artistas apenas estaban experimentando qué querían decir con el cubismo, qué colores iban a utilizar, pues prácticamente cuál era la finalidad de este nuevo movimiento. Los que sí se mencionan y que son, por decir, las etapas más importantes del cubismo, el primero es el cubismo analítico. Este cubismo analítico trata de desarmar cada figura. Desarmar se refiere, por ejemplo, en esta pintura de Braque, vemos que lo que él buscaba con la concepción de desarmar era como hacer que las figuras tuvieran esa rompimiento, como si el objeto explotara y se rompiera en cientos de piezas geométricas para que el espectador al momento de ver la obra, pues tratara de encontrar qué figuras se encontraban dentro de la pintura. El cubismo analítico, como su nombre lo dice, provocaba que el espectador se pusiera a analizar cuidadosamente toda la obra para poder encontrar los objetos que el artista quería representar. Es uno de los más complejos del cubismo y pues también utiliza una paleta de colores bastante opaca y lo que importaba aquí era más el querer poner a trabajar la mente del espectador para encontrar todas esas piezas que formaban toda la composición. Después tenemos el cubismo sintético. Este es más simple y más colorido que el cubismo analítico. El artista pues solamente descomponía las figuras en sus partes más representativas. Por ejemplo, en esta pintura de Pablo Picasso, Mandolina y Guitarra, se ve perfectamente rápido, bueno, de forma rápida, estos dos objetos principales que el artista trata de captar. No nos pone a trabajar tanto en estar observando figura por figura qué es lo que quiere decir con cada una o qué quiere representar. Y pues en esta paleta de colores los cubistas como que se atrevieron a utilizar colores un poco más chillantes o más vibrantes, esto con la influencia que venía del fauvismo, que es la corriente artística, ya la vimos. Entonces, el cubismo sintético es más simple que el analítico. Como les había comentado, el cubismo también influyó dentro de la parte de la literatura y fue Guillaume Apollinaire quien con sus caligramas innovó en la cuestión de la literatura cubista. Los caligramas eran pequeños fragmentos o poemas que el artista escribía, pero hacía un dibujo de acuerdo con el tema que trataba dicho poema. Por ejemplo, en este poema que tenemos aquí o fragmento, el artista dibuja o trata de retratar a la chica a la que va dedicada esa poesía. Esto con la finalidad, pues, de relacionar la letra con el objeto a representar. Quiere decir que los cubistas, en la cuestión de literatura, no nada más querían hacer poemas y estar escribiendo párrafos, sino que la letra o tuviera una imagen visual más allá de la imagen mental que nosotros podemos tener al momento de leer un poema.
Entonces, este fue uno de los avances que hizo este artista Apolinar y que pues sigue siendo utilizado en algunas fuentes de la poesía de nuestros días. Te voy a pedir de tarea las siguientes cosas. Primero, vamos a investigar quiénes fueron las señoritas de Aviñón. Este famoso cuadro que ves aquí fue el inicio del cubismo y fue hecho por Pablo Picasso. Este artista se dice que cuando realizó esta pintura, pues lo tuvo mucho tiempo resguardado porque no sabía cómo iban a reaccionar sus colegas o los críticos de arte. Únicamente sus amistades más íntimas sabían de la existencia de esta pintura y cuando salió a la luz desató muchísima polémica porque uno de los artistas pues no estaban de acuerdo como en la forma en que retrataba el desnudo, la figura humana, y otros artistas estaban celosos del trabajo de Picasso. Entonces, históricamente se dice que esta pintura fue el inicio de esta corriente artística del cubismo. Por eso es que Picasso es el padre de esta manifestación artística. Cuando nos veamos en Google Meet, en la videoclase, te voy a pedir, ya saben, pregunto de forma aleatoria, que me digas qué otros datos curiosos encontraste en torno a esta pintura, en qué se inspiró Picasso para hacerla, quiénes son estas 5 señoritas que vemos aquí, etcétera. Otra de las tareas que te voy a pedir es realizar tu propio rostro cubista. Como te lo dije, el cubismo buscaba fragmentar el todo en formas geométricas, no solamente cubos. Podemos encontrar diferentes formas, como en este retrato que tenemos aquí, y lo más importante que también señalaban los cubistas era rescatar los rasgos más importantes, por ejemplo, de las personas. A lo mejor un rasgo característico que tú tienes puede ser tu pelo, algún lunar, una cicatriz, un objeto, sombrero o algo que cargues o uses durante mucho tiempo. Entonces, esos elementos que forman parte de ti, los vas a poner en tu pintura. Acuérdate que pues lo más importante son estas cuestiones geométricas, paleta de colores, pues aquí al menos en este cubismo sintético pues vemos colores vibrantes, ¿sí? Pero lo que me interesa más es cómo deformas tu rostro en estas formas geométricas. Y por último, te voy a pedir que realices tu propio caligrama. Puedes utilizar un poema o el fragmento de una canción o de tu canción favorita y obviamente, de acuerdo a lo que diga la canción, vas a hacer tu propio caligrama. Por ejemplo, este caligrama que tenemos aquí habla sobre un chico que está enamorado y que dice un fragmento que va a pasar por ella dentro de su motocicleta. Entonces, pues obviamente el caligrama representa esa motocicleta de la que habla este fragmento. Entonces, que te voy a pedir que seas súper creativo y pienses en ese fragmento o en ese poema que vas a utilizar, cuál es el objeto como más importante del que habla esa canción y hacerlo de acuerdo al caligrama que te estoy pidiendo. ¿Sale? Bueno, si no hay más, me dio mucho gusto volver a trabajar con ustedes. Ya saben que los amo mucho y que les deseo una excelente semana. Saben que cualquier duda o situación los atiendo en mi horario establecido y les mando un abrazo virtual. Hasta la próxima.